San Lorenzo las desapariciones eran frecuentes. No había mes alguno en el que por la radio local se anunciara la desaparición de una persona. La policía decía que se trataba de las bandas criminales que estaban involucradas en el tráfico de órganos, pero nunca detuvo a ningún sospechoso, ni mucho menos halló a los desaparecidos. Crecer allí fue difícil. De niño siempre pensé que en cualquier momento yo también desaparecería como el resto. Y mi miedo aumentó más cuando algo muy extraño le sucedió a un vecino. Él tenía 12 años y todos los días salía a jugar con sus amigos al parque. Una tarde salió como de costumbre, pero al caer la noche no volvió. Sus padres eran gente importante y de inmediato lograron movilizar a la policía. Pero incluso con su influencia no consiguieron nada. No hallaron a Manuel, pero a cambio lograron difundir el caso y la noticia logró alcance nacional. En la escuela corría el rumor que uno de los amigos de Manuel había visto a un sujeto espiándolos el día de su desaparición. Se contaba que aquel tipo tenía la cara deformada, como si estuviera hecha de plástico, y que andaba con una ropa extraña, como un monje. Podrían ser rumores que los niños se inventaban para generar más miedo, pero nunca pude quitarme la sensación de que pudo pasarme a mí. No volvieron a ocurrir más desapariciones, pero Manuel jamás fue encontrado. De aquello pasó una década. En la ciudad ya nadie habla de eso. Pero lo que quiero contarles es algo reciente, una tragedia que quiero que escuchen, para que sepan que estamos en peligro. Todo comenzó durante mis vacaciones de la universidad. Durante esos meses me dedicaba a ayudar a un tío que era leñador. Cada 3 días íbamos en su camioneta hacia el bosque, y en una cabaña permanecíamos hasta reunir la madera suficiente. Es un bosque enorme. Uno puede andar varias horas y no encontrará los límites. Por lo que pude averiguar, perteneció a una antigua hacienda. Una mañana, después de pasar la noche allí, mi tío me dijo que había escuchado sonidos raros mientras dormía, como si alguien hubiera caminado alrededor de la cabaña. Podía tratarse de un animal, así que no le dimos importancia. Durante el día proseguimos nuestra jornada. Teníamos un encargo de madera que cumplir y estábamos avanzando muy bien. Pero de vez en cuando creí escuchar ruidos raros que el viento traía, como si en alguna parte del bosque también estuvieran derribando árboles. Pensé que mi tío también los escuchaba, pero al preguntarle, me dijo que no. Al llegar la noche, después de comer nuestro fiambre, nos fuimos a dormir. Pero horas más tarde, algo me despertó. Había un ruido extraño afuera, como el tañido de unas campanas bien lejanas. Miré mi reloj. Eran las 3 de la madrugada. Aquello no tenía sentido. Estábamos lejos de toda zona habitada. ¿De dónde sonaban las campanas? Mi tío ya estaba despierto y me hacía señas para que no hiciera ruido. Cogió un hacha y miró entre las tablas de la pared. Yo me petrifiqué cuando escuché unas pisadas muy cercanas. Algo estaba afuera y nos acechaba. Me levanté y también cogí una herramienta. Me acerqué a uno de los resquicios y a pesar de la oscuridad, pude ver a una sombra moverse tras los árboles. Entonces mi tío abrió la puerta y empezó a gritar groserías golpeando el hacha contra la pared. La sombra desapareció, pero las campanas continuaron repicando, como si una iglesia estuviera llamando a misa. Permanecimos alerta hasta el amanecer. En algún punto de la madrugada las campanas se silenciaron. Vámonos, me dijo mi tío. Pero al ir hacia la camioneta vimos que tenía las llantas picadas. Estábamos en un gran problema. Mi tío estaba muy preocupado. Tenía que tener la madera lista, pero no podíamos trabajar después de haber experimentado aquello en la noche. Tampoco podíamos llamar a nadie,
porque en el bosque no había señal. En sus 5 años de trabajo, a mi tío nunca le había pasado algo parecido. Pensó que podría tratarse de una banda criminal, pero no sabía cómo explicar las campanadas. Por último, decidió que nos iríamos sin la camioneta. Era muy peligroso quedarse una noche más. Teníamos las mochilas listas y ya estábamos en camino, pero de pronto, como si le hubiera entrado una idea, volvió a la cabaña y me dijo: «Ya sé dónde están, espérame. No tardaré más de 1 hora». Mi tío tenía algunas sospechas y quería comprobarlas. Subió por una colina y se perdió entre los árboles. No me explicó nada, pero suponía que deseaba tener alguna prueba para traer a la policía. Me quedé esperándolo. Llegó la hora convenida, pero no volvió. Me sentí nervioso. Quería ir a buscarlo, pero tal vez podíamos atravesarnos en el camino sin vernos. Dejé que pasara el tiempo, pero transcurrieron 2 horas más. Y a la tercera, decidí ir tras él. Estaba muy asustado. Yo no conocía este bosque como lo conocía él, pero caminé en la dirección que tomó. Sin embargo, llegué a un punto en el que perdí la orientación. Creo que incluso empecé a caminar en círculos, y lo peor era que empezaba a anochecer. Después de andar bastante, llegué a una colina. Desde allí pude ver una casona antigua, con varios edificios de adobe que la rodeaban. Incluso había una pequeña capilla. No tenía duda, estaba frente a la antigua hacienda de los Flores. Los techos estaban hundidos y varios muros resquebrajados. Era una ruina completa, pero había velas en las ventanas y vehículos en la entrada principal. A pesar de la oscuridad, pude ver a un grupo de personas caminando por el patio. Todos tenían las cabezas cubiertas como si fueran monjes. Algunos de ellos arrastraban un saco. El saco era enorme y se sacudía. Un escalofrío me recorrió la espalda. De pronto, las campanas empezaron a repicar y aquellos monjes entonaron un cántico que me heló la sangre. Después ya no pude verlos porque ingresaron a la capilla, pero podía oírlos. Parecía que estaban celebrando una misa. No dejaban de rezar y gritar un nombre extraño. Aquello era un culto y estaban a punto de hacer algo terrible. Pensé en acercarme porque sospechaba que habían atrapado a mi tío, pero me detuve. Ni siquiera tenía un arma. Me quedé allí sin saber qué hacer, lleno de rabia. Mi única opción era volver a la ciudad y llamar a la policía. Mientras regresaba, escuché el grito de un hombre, como si le estuvieran haciendo algo terrible. Reconocí aquella voz. Otras voces gritaban y reían. Derramé algunas lágrimas mientras caminaba. Ya la pagarían esos hijos de... Y no pude evitar recordar a Manuel. Al niño debió ocurrirle lo mismo. Caminé toda la noche y por suerte no me perdí. Llegué a la ciudad después de 4 horas y me dirigí a una comisaría. Le conté al oficial de cargo todo lo que había visto. Al principio pensó que le hacía una broma, pero al verme tan alterado, llamó a sus compañeros. Me hicieron varias preguntas, pero después de bastante tiempo, los convencí de que fuera. Están en la vieja hacienda, les dije antes de perder el sentido. Pienso que si ellos hubieran partido en el acto, hubieran podido atraparlos, al menos alguno, pero al llegar encontraron la casona vacía, pero vieron varias marcas de llantas en la entrada, lo que indicaba que se habían ido hace poco. En la capilla encontraron varios símbolos extraños en los pisos y en las paredes, y estatuas religiosas a las que habían hecho obscenidades. Debajo de un altar desenterraron al menos 9 cuerpos de los desaparecidos de hace 10 años, pero ningún cuerpo era reciente. No había rastro de mi tío. Este caso no se difundió tanto en las noticias, según lo que escuché, porque afectaría el turismo regional. A
Apenas salió una nota breve en el periódico. Hasta la fecha de hoy no se sabe nada de mi tío. Cada noche sueño con aquel saco que arrastraban esos hombres y pienso lo peor. Me pregunto a dónde se lo llevaron, qué hicieron con él. Presiento que el culto está más cerca que nunca, en algún otro lugar abandonado o en el interior de una casa que aparenta normalidad. Pero sé que aquella gente espera el momento oportuno para atacar. Nos vigila mientras elige a su próxima víctima.